Buenos días, mi nombre es Jair Barrios. Voy a exponer las propiedades y teoremas importantes en la transformada Z para la materia Sistema de Control Discreto, correspondiente a la maestría en Ingeniería de Control y Automatización de Procesos para el profesor Euro. Bueno, ¿cuál es la importancia de las propiedades? Sabemos que la transformada Z es un método que nos permite el análisis de sistemas de control en tiempos discretos, y esto nos puede facilitar o digamos podemos utilizar ciertos teoremas que ya existen en la transformada Z, debido a que la estructura básica de la transformada Z posee ciertas propiedades que facilitan la solución de ecuaciones diferenciales lineales usando simplemente algunas operaciones o manipulaciones algebraicas. En ese sentido, vamos a ver algunas de las propiedades más importantes y relevantes a la hora de utilizar la transformada Z. Una de ellas va a ser el principio de superposición. El principio de superposición pues, va a suponer básicamente dos características, la homogeneidad y la aditividad. Veámoslas. Entonces, tenemos acá, ¿qué nos dice el principio de superposición? Se compone de dos características, como ya he dicho anteriormente. Tenemos el principio de homogeneidad y de aditividad. Entonces, veamos, si existe una función f de k, entonces suponemos que también existe una función f de z, o sea, una función transformada a z. Si tenemos aquí una función f de k multiplicada por una constante a, entonces también existe esa misma constante a en función de la transformada z. El principio de aditividad, si tenemos dos funciones f1 y f2 en función de f de k, también podemos tener una función f de 1 y f2 en función de la transformada z. Con estas dos ecuaciones, entonces ¿qué tendríamos nosotros? Que si esas dos funciones se pueden sumar f de 1 f de k más f de f de k, entonces le corresponde también podemos aplicar la sumatoria de esas funciones en función de la transformada z. Por lo tanto, al aplicar nosotros el principio de superposición, establece que si tenemos una función f de k multiplicada por una constante, o sea, dos funciones f1 y f2, cada una multiplicada por una constante, la transformada z correspondiente, aplicando ciertas leyes, va a ser igual también a una función f de z igual a la multiplicación de las dos constantes por la sumatoria de las dos funciones en función de la transformada z. ¿Sí? Básicamente, si nos vamos al principio, tendríamos que, si inicialmente tenemos una función f de k igual a f de 1k más b f de 2k, vamos también a obtener que va a existir una función en la transformada z igual a la constante a f1z más b f2z. Las constantes no van a cambiar, le va a seguir correspondiendo el mismo valor. Otro principio muy importante es el principio de corrimiento a la derecha, o retraso también se le llama. Vamos a ver un poco en qué consiste este principio. Entonces, vamos a suponer que tenemos una señal f de k, la cual, digamos, es idéntica a 0 para un tiempo negativo. Y le aplicamos en la entrada, y se aplica a la entrada de un sistema cuya salida es igual a la entrada pero retrasada. En este caso va a ser m unidades en el tiempo discreto. Entonces vamos a tener que si tenemos la función y de k va a ser igual a f de k menos el retraso que ya habíamos dicho inicialmente, o sea, m unidades, con k siendo mayor o igual a 0. Entonces, al coger la transformada de esa función, o sea, de la salida y de k, vamos a definirla así: y de s va a ser igual a sumatorias de k igual a 0 de y de k con z a la menos k. Entonces, aplicamos la sumatoria y recordando entonces que la secuencia de f de k fue especificada en 0 para k igual a 0, vamos a obtener, aplicando algunas de las propiedades, este resultado. Veamos aquí, entonces, tenemos que
la sumatoria dentro de los dos corchetes se reconoce como la transformada de f de k, o sea, esto que hicimos acá anteriormente, por lo que y de z va a ser igual a z menos k f de z para todo z mayor que r. Recuerden que estos dos símbolos significan que es el valor absoluto. La representación del diagrama de bloques para la propiedad de corrimiento a derecha la podemos ver acá. Si tenemos una función de entrada f de k, su correspondiente transformada de Laplace va a ser igual a f de z. Este es el bloque de z, y por lo tanto nuestra salida que esperamos sería f de k menos m, que en este caso va a ser igual a z de f de z. Otra propiedad muy importante es la propiedad la propiedad de convolución. Este principio de convolución lo vemos aquí en esta figura, en este diagrama de bloques. Tenemos una función de entrada f de k y tenemos en el bloque otra función llamada h de k. Nosotros esperamos en la salida una y de k va a ser igual a la sumatoria de h igual a 0 hasta infinito de h de k por f de k menos f. Vamos a demostrar que como resultado nosotros vamos a obtener un y de z h de z de f de z. Ahora, si comparamos la salida y de k, entonces suponemos que a la salida y de k también le corresponde, haciendo la transformada, una y de z. Y se define como una suma de convolución. Entonces, empezamos con y de 0, con h en instante 0, h en instante 1, h en instante k menos 1. ¿Sí? Por otra parte, por definición, la transformada y de k es igual a y de 0 que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, haciendo un proceso matemático de sustitución y factorización, podemos obtener este resultado. Ahora, sabemos que la transformada, después de hacer cada uno de estos procedimientos, va a ser igual a y de z igual a esta ecuación que veremos aquí nosotros. Ahora, aplicando algunos principios algebraicos, factorizamos y vamos a obtener como resultado que y de z va a ser igual a h de z por f de z. En conclusión, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber que si tenemos una función y de k igual a la sumatoria de h igual a 0 hasta infinito, eso va a ser igual a h de por f de k menos 3. Ahora, si existe esta función, le va a corresponder una y de z igual a h de z por f de z. Este es el teorema de convolución. Es importante definir lo siguiente. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere indicar lo siguiente, que la transformada de esa función es igual al producto de la transformada de la señal de entrada por la transformada de las respuestas a impulso del sistema. Ahora, es importante recalcar esto porque esta propiedad es de gran utilidad como base para el procedimiento para analizar y sintetizar algunos sistemas lineales discretos. Veamos la propiedad de la sumación. Si tenemos la siguiente secuencia, f de k, entonces sabemos que existe un f de z. Y para un g de k le va a corresponder un g de z. Si entre ellas es posible establecer la linealización, o sea, g de k es igual a la sumatoria de h igual a 0 hasta k, para k igual a 0, 1, 2, 3 hasta n, entonces la transformada de g de z pues la podemos definir nosotros en términos de f de z, de la siguiente forma. Entonces aquí aplicamos algunas propiedades que ya anteriormente se habían explicado, y como demostración podemos considerar esto que se encuentra acá. La propiedad de multiplicar por a de k. Entonces, si tenemos una función f de k y g de k definidas para k igual a 0 hasta n, entre ellas se puede establecer la siguiente relación, que existe o que tenemos un a de k, o que pues existe un a de k por f de k para obtener g de k. Ahora, si queremos demostrar esto, podemos decir que la transformada de g de s se determina como definimos a continuación. Existe un f de k que corresponde a un f de z
para un z mayor que r. Aplicando ciertas propiedades vamos a obtener que efectivamente z a la k de f de k va a ser igual a f de a de z. ¿Sí? fa menos 1 de z denota la operación de reemplazo de a la menos 1 de z, de donde aparezca f de z. El teorema de valor inicial. O sea, ¿qué nos dice ese teorema? Dice que es posible determinar el término inicial f de 0 de una función f de k a partir de la transformada correspondiente. Si f de z tiene la forma f de z va a ser igual a f de 0 más f de 1 a la z menos 1 más f de 2 a la z menos 2 más producto impulsivo hasta n. Se observa que conforme la variable zn tiende a 0, todos los términos del lado derecho de la igualdad también tienden a 0, excepto f de 0. O sea que esto equivale a decir que f de 0 es igual al límite de f de z, con z tendiente al infinito. El teorema de valor inicial para determinar el comportamiento de una secuencia f de k de estado estático, entonces f de k con k tiende a infinito, es posible recurrir directamente a la transformada de la función. ¿Sí? O sea que si f de k es una función acotada y por lo tanto finita, cuando k tiende a infinito, por lo tanto, el anterior teorema de valor final puede ser aplicado solo en caso de que z-1 por f de z sea analítica para z mayor o igual que 1. En tales casos, el teorema se enuncia en la siguiente forma: f tiende a infinito va a ser igual al límite de z tiende a 1 del z-1 por f de z. De todas estas, las propiedades más importantes que podemos decir nosotros son la propiedad de la linealidad, la propiedad de desplazamiento en el tiempo y la propiedad de la convolución, perdón. ¿Sí? Y la propiedad de la convolución que me indica que si tenemos un x1 en función de n por un x2 en función de n, vamos a obtener también que la transformada z va a ser igual a un x1z por un x2z. Aquí está demostrado. El desplazamiento del tiempo, lo que hemos dicho ya anteriormente, si tenemos un x n menos cierto valor k disminuido en k unidades, la transformada z va a ser igual a z a la menos esa k unidades por x de z. Y el principio de linealidad es muy básico. Si tenemos dos funciones, x1 y x2, multiplicadas por dos constantes a1 a 2 en función de n, la transformada z va a ser igual a 6 más constante por cada una de las funciones en función de z. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación: y de n menos 1 medio de y de n menos 1 va a ser igual a sigma de n, con la condición inicial y menos 1 igual a 3. Entonces vamos a hallar y de n para n mayor o igual que 0. Entonces aplicamos, o vamos a tomar la transformada z aplicamos la transformada z en ambos lados de la ecuación, y usando la propiedad de desplazamiento temporal podemos obtener que y de z menos 1 medio y, recuerden acá, como tenemos acá este menos 1 lo elevamos a la transformada z por y de z, más y de menos 1 por z es igual a 1. Por lo tanto, vamos a obtener la función de transferencia. Y de z va a ser igual a 5 medios sobre 1 menos 1 z menos 1. Haciendo ciertas operaciones matemáticas vamos a tener, o sacamos el 1 medio para acá, el producto de 5 1 medio de z por z a la menos 1 medio. Ustedes pueden apreciar en las tablas de las transformadas que esto va a ser igual al y de n 5 1 medio por 1 medio a la n. ¿Sí? Y ahí queda resuelto el ejercicio. Otro ejemplo que podemos establecer nosotros es el principio de convolución. Si tenemos la siguiente secuencia de y de n igual a el conjunto 1,3 menos 1 menos 2 y la respuesta de impulso que corresponde es h de n igual a 1,2, 0 menos 1 y 1 en un sistema lineal invariante en el tiempo,
Nos piden hallar la salida y de n. Entonces planteamos la ecuación. Y de n va a ser igual a x de n por h de n. Aplicando la propiedad de convolución, tenemos que y de z va a ser igual a x z por y de z, donde x sub z va a ser igual a 1 más 3z a la menos 1 menos z a la menos 2 menos z a la menos 3. Y h de z va a ser igual a 1 más 2z a la menos 1 menos z a la menos 3 menos z a la menos 4. Por lo tanto, la transformada z de esas dos ecuaciones va a ser igual a 1 más 5 menos z más 5 menos z menos 2 menos z menos 3 menos 6z menos 4 más 4z a la menos 5 más 6z menos 6 menos 2z menos 7. Por lo tanto, la secuencia de salida va a ser igual a esto: 1, 5, menos 5, menos 5, 6, 4, 1 y menos 2. Gracias a todos por escuchar y bendiciones. Hasta luego.